Buenas tardes para todas las personas que en este momento se conectan en el Facebook Live del Consejo Municipal del municipio de Mistrató y las personas que nos ven, nos acompañan también por el canal comunitario. En este programa denominado Reconozcamos el sector educativo del municipio de Mistrató con un invitado muy especial que ya abordaremos un poco más sobre su trayectoria académica, su trayectoria laboral y su experiencia en el municipio de Mistrató. Agradecimiento antemano, ante todo, a el Consejo Municipal. Es un proyecto realizado por el Consejo Municipal de Mistrató en alianza con el canal comunitario, la antena parabólica, que nos permite llegar a diferentes personas y ahorita también nos pueden encontrar en en el canal de YouTube del Consejo Municipal. Entonces, agradecimientos a todos estas instituciones y muy especialmente también al docente John Jairo, que como lo manifestamos en la sesión anterior, en el programa anterior, es un docente, es una persona que ha contribuido a desarrollar esta idea y que ya estemos en este momento como en el segundo programa. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida y presentarles a el rector de una de las 5 instituciones educativas que tenemos en el municipio de Mistrato, el señor Carlos Iván Betancur Buitrago. Muchas gracias, señor, por estar acá, por acompañarnos, por mostrar una receptividad adecuada, responsable, bonita al momento de hacerle la invitación. Eh, entonces, muchas gracias y bienvenidos a este programa denominado Reconozcamos el sector educativo del municipio de Mistrato. Bien pueda, señor. Bueno, un cordial saludo para todos los seguidores de este importante canal en Mistrató, que viene ganando un reconocimiento muy amplio. Y sobre todo felicitarlo, concejal Herman, por ese trabajo profundo, comprometido que usted ha tenido con la educación, porque Mistrató lo necesita. Todos los mistratenses necesitan levantar su voz y su trabajo para que la calidad educativa en el municipio mejore. Es necesario. Este es un momento justo, que en verdad es un trabajo duro. Yo lo reconozco y cuando uno trata de mejorar y trabajar por la calidad educativa, se va a encontrar muchos problemas, muchos enemigos, pero también se va a encontrar muchas satisfacciones. Y son todos esos padres que quieren que sus hijos tengan una educación con calidad, que cambie la educación, porque no es una mentira de que tenemos conocimiento, la calidad y los puestos que está ocupando Mistrato a nivel departamental. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces, tenemos que reaccionar frente a ese quehacer pedagógico tradicional del municipio para que mejoremos la calidad educativa. Y yo creo que es muy importante la participación suya y este espacio, vincular a padres de familia, estudiantes, prácticamente a toda la comunidad educativa de Mistrató. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que fortalecerlo desde la participación en este programa y desde la participación en las instituciones educativas, en las reuniones de padres de familia, en las actividades que el señor alcalde está programando también y que ha hecho durante este año y medio, porque también es de reconocer enormemente ese trabajo del alcalde, porque lo he visto comprometido, he visto el trabajo que ha hecho y desde mi experiencia en la educación y en el departamento lo he visto como uno de los alcaldes más comprometidos. Ténganlo por seguro que conozco bastante del sector, tuve la oportunidad de estar 4 años en la administración departamental en educación y eso me permitió mirar y visitar los municipios en las JUMES, por ejemplo, y ver que las JUMES ni siquiera las instauraban los alcaldes. Aquí el alcalde instaura la JUME y permanece todo el tiempo, de principio a fin. Es algo también para reconocerle. Pues darle la palabra a usted y nuevamente felicitaciones por este espacio.
Muchas gracias, señor, por sus felicitaciones. Dios le pague. En sus palabras de introducción, usted dice algo muy fuerte frente a esos retos grandes que se tienen para mejorar esa calidad educativa, pero así como son tan fuertes, yo siento que hay muchos aliados. Hay muchos aliados, usted lo manifestaba, está el alcalde, pero asimismo está el Consejo Municipal, que como lo he manifestado en el anterior programa, mm, la educación pasa a ser una prioridad dentro de los sectores más importantes que tiene, o entre todos los sectores que tiene el municipio, y el municipio en torno a esos sectores que son tendientes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que el reto es bien grande, pero hay muchos aliados que estamos con esa tarea y que en primera instancia estamos como cumpliendo un primer reto, y es conocer más, ¿cierto? Y justamente ese es el nombre que el señor Edgar, de antemano del canal comunitario, nos ayudó a encontrarlo, ¿cierto? Reconozcamos el sector educativo del municipio de Mistrato para intentar procurar caminar hacia ese horizonte responsable, ese horizonte que nos puedan permitir mejorar esa misma calidad de vida a partir del sector educativo. Don Carlos Iván, eh, es reconocer, como dice su nombre, y bajo ese objetivo, pues entonces debemos reconocer los actores, ¿cierto? Entonces, don Carlos Iván, en un primer momento de esta charla que iremos sobre los 45, una horita, con la ayuda de Dios, em, donde le pedimos a las personas que nos están viendo en directo que nos regalen ese tiempito, ¿sí? Que se permitan invertir ese tiempito en conocer de un sector tan fundamental para todas las familias, para toda la comunidad, para toda la sociedad, como es la educación. Entonces, en esa lineecita, don Carlos Iván, nos gustaría conocer quién es Carlos Iván, ¿cierto? Su proceso académico, también usted ya nos daba a entender un poco su experiencia en el nivel departamental, y de pronto ya entrar un poco a ese ejercicio que viene realizando en la institución educativa La María como rector. Entonces ahí, como esa preguntita en primer momento. ¿Listo? Bueno, yo soy bachiller del Colegio Jesús María Ormaza, pero yo estudié hasta grado cuarto de bachillerato para la época. Hoy es noveno en el INEM Felipe Pérez. Terminé mi bachillerato en el Jesús María Ormaza, bachiller académico, y tuve una fuerte inclinación hacia ser docente. Yo inicié en la Universidad Tecnológica estudiando ingeniería eléctrica y de un momento a otro se me dio la oportunidad de ser docente provisional en el mismo colegio, en el Jesús María Ormaza, y entonces pasé a trabajar allá en el día y me pasé a la noche a estudiar licenciatura en física matemáticas en la Universidad Tecnológica. En el año 1987 inicio esa experiencia docente que se fue en la mañana en el Jesús María Ormaza, en la tarde y los sábados trabajaba en centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que para la época se llamaba educación no formal. Y me gradué, no alcancé a terminar en la Universidad Tecnológica, tuve unos viajes, unos inconvenientes y fui a terminar a la ciudad de Bogotá mi licenciatura en matemáticas en la Universidad del Bosque. Me regresé a Pereira y empecé a trabajar en instituciones privadas como docente e inicié también un proceso con una ONG. Tenía una ONG y con esa ONG presenté proyectos, licitaciones, etcétera, y al ser una ONG tenía la posibilidad de participar y licitar en muchos campos, en campos de ingeniería civil, en campos de educación, en campos de psicología, etcétera.
tuve la oportunidad para el entonces de montar una institución privada, de formar mi propia institución y empecé a trabajar en ella y al mismo tiempo con las licitaciones. En el año 2001 ganamos una licitación en el barrio Las Brisas de Pereira y entré a administrar el Colegio Básico Compartir Las Brisas, una institución bastante difícil para la época, 2001, el segundo barrio más peligroso de todo Pereira. Y junto con la alcaldesa Marta Elena Bedoya logramos hacer un cambio significativo desde la educación. La alcaldesa buscó que estos chicos difíciles que estaban en el sicariato, en el atraco, etcétera, regresaran a la educación y montamos una nocturna, algo único. Y la educación que nosotros estuvimos allí acompañado también con espacios laborales de capacitación informal, de alimentación integral, cambió la vida de muchos de estos jóvenes. Y si nosotros vemos la historia de Las Brisas, a partir del 2013 en adelante empieza a cambiar mucho. Las Brisas se normalizó como barrio, digámoslo, tuvo un proceso bonito de cambio basado en la educación, ¿sí? Luego inicié una maestría en dirección, gestión de proyectos, que lastimosamente no terminé por falta de la tesis, la dejé, pero me ayudó mucho porque para la época esa maestría me permitió ganar muchas licitaciones. O sea, fue lo que aprendí, lo que me permitió a mí a través de la ONG ganar muchas licitaciones. Después hice una especialización, ya no como maestría, ahí sí salí titulado, una especialización en dirección de proyectos. Luego inicié una especialización con la Universidad de Santander, con la UDES. Esa especialización fue en las TIC aplicadas a la educación y el paso consecuente de esa especialización era la maestría, que también la terminé en la misma Universidad UDES. Hoy en día estoy a 2 años, menos de 2 años de terminar la carrera de Derecho. Me encanta el derecho, fue un sueño y este es el momento en que yo lo estoy tratando de llevar a cabo. Estoy tratando de que lograr ese sueño que tuve en algún momento también de ser abogado. Y ahí voy, gracias a Dios. Y ese es como mi recorrido académico. En la parte laboral, todo el tiempo lo hice en el sector privado hasta el año 2017, donde quise incursionar en el sector oficial y presenté unas entrevistas, pasé unos exámenes con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental y fui seleccionado como tutor PTA, el programa Todos Aprender, que es un programa líder en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas al interior del aula. Nos capacitan para capacitar, formar a los docentes en el mejoramiento de esas prácticas. Y en el año 2020 inició un proceso con la administración departamental, con el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, que me invitó a que fuera parte de un cambio en educación que él quería. Y me dijo, ¿desde dónde lo puede hacer? Y yo dije, desde la dirección de calidad. Y entonces él me ofreció esa dirección. Allí empecé. Ante una necesidad que se presentó en la gobernación, tuve que cambiar y pasé a la dirección de cobertura. Durante los 4 años estuve durante las épocas de vacaciones del secretario, yo era el secretario encargado. Y por último, finalicé ya la administración, los últimos 6 meses como secretario ya, el secretario renunció y yo terminé toda la administración. Allí pude recorrer todo el departamento, pude entregarle la licencia de funcionamiento como centro educativo a la institución educativa La María. Lo visité, me gustó Mistrató. Yo tuve la oportunidad aquí de crear
sedes educativas en las zonas indígenas, de elevar de centro educativo a institución educativa Río Mistrató, de ampliar la cobertura en las sedes indígenas, de visitarlas. Desde el año 2020 conozco Mistrató en su parte educativa y me enamoré de Mistrató y me enamoré de la María. Como yo les comentaba en tiempo pasado a mis estudiantes y docentes, yo llegué a la María porque quería estar aquí, en Mistrató y en la María, que yo tenía la opción de escoger. Yo participé en un concurso para rectores y pude haber escogido otras de las sedes que se encontraban más cercas a Pereira. Pero Mistrató es un lugar amable, agradable, con gente demasiado amable, demasiado, eh, digamos, ese carisma, gente carismática, gente amable, gente que quiere servir, que acoge, gente sencilla, gente que quiere trabajar. Uno la ve que quiere trabajar, pero que le faltaba guianza. Yo veo que a la educación en Mistrató le falta es guianza y que esa comunidad educativa tiene que despertar, tiene que conocer sus derechos. Y eso es lo que vine a hacer. Lo primero que yo hice fue empezar a integrar la comunidad educativa, que se empoderara, que empezaran a ocupar las diferentes dignidades que hay en los estamentos institucionales, como es el Consejo de Padres, Consejo Directivo, como es el PRAE, como es los comités de alimentación escolar, como es los representantes estudiantiles, todo eso. Aquí eran nombrados simplemente por llenar un requisito, pero no conocían ni siquiera sus funciones. Entonces no hacían el papel que tienen que hacer. Y yo creo que esa es la parte más importante que la comunidad educativa de Mistrató tiene que aportar. Es su participación, es entrar a verificar de que la normatividad vigente se cumpla, porque de otra manera no vamos a mejorar la calidad educativa. Yo soy un hombre que donde voy genero polémica, yo soy hombre polémico, yo siempre tengo muchos quereres y muchos malquereres también, ¿sí? Porque yo creo que nosotros tenemos que ser éticos y tenemos que cumplir con la norma. Y si nosotros somos funcionarios públicos, tenemos que cumplir con nuestras funciones. Nosotros no podemos venir a decir, es que yo vengo a ganarme el dinero y no más. No, nosotros tenemos que cumplir con esas funciones estipuladas en la norma. Es que no es que nosotros nos las inventemos, es que están en la norma. Y entonces cuando al funcionario público se le dice cumpla, hombre, como que no le gusta. Hombre, como que le dicen, venga, hay un horario que cumplir. Entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Y entonces cuando yo llego aquí el año pasado, se levantó mucho polvareda, ¿sí? Precisamente porque yo encontré que había un desorden y un no cumplimiento a la normatividad vigente. Entonces ahí empiezan las dificultades. Y cuando los padres de familia empiezan a escucharme y empiezan a darse en cuenta de que tienen unos derechos que no los conocían y que los pueden reclamar, las cosas empezaron a cambiar. Entonces, no ha sido el querer imponer, no, es simplemente mostrar la norma y preguntarle al padre de familia, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y el padre de familia da la respuesta. Ay, don Carlos Iván, Dios mío bendito. Usted nos acaba de entregar una información tan relevante que vamos a intentar irla digiriendo, irla desarrollando en la medida de la construcción de este espacio, ¿cierto? O el mismo desarrollo de este espacio, porque son unos temas muy profundos, pero realmente fundamentales, lógicamente, ¿cierto? Profundidad, entonces se sustenta o es la base como tal de cualquier mejoría, de cualquier avance que se pueda tener.
Yo me quiero volver un poquito, don Carlos Iván, porque entonces hay una persona que que ha tenido un proceso académico en cuanto a su maestría relacionada a una necesidad también que normalmente vemos en la sociedad, como es esa gestión de proyectos, ¿cierto? Como es la administración de proyectos. Inició la maestría, no la pudo terminar. Ahorita sí hizo la especialización, pues se pudo culminar la especialización. Hizo parte de una sociedad civil a través de una ONG, ¿cierto? Una organización sin ánimo de lucro, o no gubernamental, perdón. Em, el, un docente, docente directivo, también realizando su proceso de derecho, ¿sí? Me gustaría que ahondáramos un poquito en esa experiencia académica eh, y justamente esa relación que tiene, que puede tener el derecho con el fundamento que nos comparte, ¿cierto? Con los fundamentos que nos comparte, la misma norma, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos cuente un poco más de ese proceso de la carrera de derecho que está realizando y también esa unión frente al desarrollo como rector, con esta experiencia como rector en la institución educativa La María. Y ya luego entramos a abordar un poco más, así sea un poquito de la historia, porque también nos cuenta que hizo parte de la adjudicación de la licencia licencia como centro educativo. Asimismo, que yo sé que muchos mistratenses y personas que nos observan en el día de hoy, a las cuales les pedimos nos ayuden a compartir el enlace, a hablar de este programa que vamos a estar cada 15 días en una constante para que podamos avanzar en ese reconocimiento. Y en esa misma línea quiero agradecerle a la señora Germania Alzate, que es una fiel seguidora del Consejo Municipal y por acá nos comparte un saludito. Nos dice, felicitaciones, muy importante el tema de educación. Estoy convencida de que los niños son el presente de toda la sociedad. Así que agradecerle a doña Germania y a todas las personas que nos ven, reitero, por la transmisión de Facebook Live y el canal comunitario y ayudarnos y solicitarles respetuosamente que nos ayuden a compartir información relacionada a lo que estamos tratando en el programa y que nos pueden sintonizar cada 15 días, reitero. Además, ya estamos subiendo el programa al canal de YouTube del Consejo Municipal. Bueno, don Carlos Iván, entonces reitero, retomo nuevamente ese proceso de derecho, ¿cierto? De la carrera de derecho y su relación con el ejercicio como rector de la institución educativa La María. ¿Sí? Bien pueda, don Iván, y compártenos, ilústrenos, por favor. Una de las grandes debilidades del sector educación empieza por el desconocimiento de la norma. Y la norma, lógicamente, son las leyes y decretos que son creados desde el Congreso y desde los ministerios. Entonces, si nosotros invitamos a muchos abogados y entonces les preguntamos, hacemos una pequeña encuesta, ¿quiénes de ustedes han trabajado con el sector educativo? Primero, muy poquitos van a levantar la mano y con el resto les vamos a hacer preguntas sobre derecho que tiene que ver con educación y sucede que ellos tampoco la conocen. O sea, como si toda la normatividad legal de la educación fuera una carrera de derecho aparte, ¿sí? Los abogados, porque le cuento, porque es que muchos abogados me han pedido de que les sirva, digamos, como una especie de pequeño coaching, ¿sí? Donde me dice, venga, cuénteme sobre esto, etcétera, sobre todo estando en la Secretaría de Educación, porque ellos necesitaban de alguna manera algún trabajo, etcétera. Entonces, cuando el docente no conoce la norma, que también es una situación casi que generalizada, no conocen la norma, no han leído los decretos, la ley, no entienden qué es el derecho. Entonces se atreven a decir cosas demasiado graves. Y le voy a nombrar a el doctor de Subiría, es un tipo a nivel nacional, y hace muy poco
hace muy poco, hace menos de 2, 3 meses, estuvo en unas conferencias nacionales donde hablaban del PI y decía, "Mire, todas las instituciones tienen autonomía para quitar un montón de asignaturas que no sirven para nada, que no aportan, y montar sus nuevas asignaturas". No, eso es falso. Que esas asignaturas fueron creadas por la Ley 115, Ley General de Educación, donde dice áreas, asignaturas y áreas obligatorias y las nombra. Entonces es la ley la que los creó. No puede en ningún momento venir a desconocer la ley. Y él es un hombre de un reconocimiento educativo muy grande a nivel nacional. Veamos otro ejemplo. La Asamblea Departamental de Antioquia vino, que es una gran asamblea, es con gente de mucho conocimiento y que tienen asesores, abogados, vino y creó la figura de contralor estudiantil, ¿sí? Y la metió dentro del gobierno escolar. Y entonces vino la corte y le dijo, no señor, ustedes no pueden hacer eso, y les tumbó esa ordenanza, se las tumbó. Y luego ya por allá en el año 2022 el Congreso crea la figura de Contralor Estudiantil, ¿sí? Y yo tengo esa sentencia de la Corte como un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí le especifica a la asamblea de que primero están las leyes, después están los decretos y que las ordenanzas están por allá a nivel departamental y que no pueden en ningún momento ir en contravía con las leyes nacionales. Entonces mire cómo el derecho juega un papel tan importante. Y cuando yo empiezo a trabajar con mis docentes, lo que es la normatividad, ellos reconocen de que hay poco conocimiento y empiezan ya a cambiar su punto de vista. Cuando ya miramos que es que la jornada laboral está muy clara, muy determinada, que sus funciones son muy claras, ¿cierto? Que todo está en la norma, en la ley. Entonces ahí es donde la educación tiene que alinearse con unas necesidades y con unas legalidades. Las dos se tienen que alinear y de pronto no entrar a violar, como cuáles son las grandes violaciones que se cometen en muchas instituciones. El estudiante no trae el uniforme, entonces sin más ni más no lo recibo. El muchacho llega con un piercing, cabello largo, el cabello viene pintado a la mitad de verde y el otro naranja. Entonces, no, este muchacho no entra. Cuando ya la Corte se pronunció sobre eso, la Corte ya se ha pronunciado muchas veces, ¿sí? El derecho a la educación lo estamos negando en muchas instituciones y la Corte tiene sentencias sobre eso. Una sentencia está por encima de lo que es el manual de convivencia, de lo que son las directrices rectorales que hay. No pueden en ningún momento violar esa pirámide que tenemos en la Constitución, de las leyes, los decretos y la normatividad. Entonces hay un desconocimiento. Cuando el padre de familia empieza a conocer todo eso, todos sus derechos, se queda aterrado y dice, venga, ¿cómo así que yo puedo hacer esto? ¿Cómo así que el rector no puede venir y gastarse la plata en lo que quiere? Que nos tiene que avisar a todos, que un contralor estudiantil tiene que estar pendiente de la contratación del Estado, de la institución educativa, que son platas del Estado, son platas oficiales. La institución educativa no es de nosotros, le pertenece más a la comunidad que está ahí asentada. Nosotros, ¿por qué estamos ahí? Por una necesidad laboral, ¿sí? Y nosotros somos un accidente en esa institución, de ahí saldremos en algún momento, porque nos retiremos, porque nos jubilemos, porque nos destituyan, pero el verdadero dueño es la comunidad y es lo que tenemos que entender. Nosotros no somos más que funcionarios públicos, ¿sí? Servidores públicos, y no lo hemos entendido. Y eso es fundamental. Ay, don Iván, yo le cuento que usted es justamente uno de sus aliados, ¿sí? Frente a esas pretensiones que tenemos de poder mejorar la calidad educativa. Y ya luego vamos a ir ahondando en esos conceptos como el PTA, ¿cierto? Como el AMIMAJUME, que desconocemos mucho de ese espacio y hablo desde una experiencia muy, muy, muy personal. Antes del proceso electoral,
Yo desconocía ese espacio de la JUME. Cuando escuché sus iniciales, comencé a ir a la norma, ir a la ley, entonces, ay, Dios mío bendito, qué cosa tan grande, ¿cierto? Qué puerta tan grande tiene ese espacio. Bueno, eh, luego también abordar sobre el gobierno escolar, el gobierno estudiantil, y comparto 100% esa lectura que usted hace justamente pues, de la ley y de la norma frente a quiénes son los propietarios de una institución, ¿cierto? Que a veces adjudicamos esa propiedad al rector de turno y estamos totalmente equivocados. Entonces, reitero, ya iremos abordando poco a poco todos esos conceptos y abordando ya plenamente frente a la norma, frente a la ley. Don Carlos Iván, cuéntenos un poquito sobre esa historia de la institución educativa La María, ¿sí? Por favor, ¿cómo nace? De pronto, ¿por qué nace? Ellos pertenecía pues a esas sedes educativas, según entiendo, a la institución educativa Instituto Mistrató, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se da? ¿Cuál fue como su fundamento o su esencia de iniciar una institución aparte, de darle esa licencia a, o de crear ese organismo como tal? Entonces, abordemos de una manera más precisa lo que es la institución educativa para que todas las personas que nos ven, nos observen, podamos avanzar en ese reconocimiento de cuando hablemos de educación en el municipio de Mistrato, a qué debemos de referirnos, a qué instituciones debemos referirnos. Entonces, no solamente a la institución educativa Instituto Mistrato, no solamente a la institución educativa La Inmaculada, que queda en el corregimiento de San Antonio del Chamí, no solamente lo de Purembará, ¿cierto? Decirles, y poco a poco iremos abordando, que usted también lo manifestaba, la institución educativa Río Mistrató, que es es muy joven, es muy reciente su creación, pero a lo que nos compete y el objetivo del día de hoy es conocer un poco más sobre la María, institución educativa La María. Entonces, por favor, eh, ilústrenos un poquito, permita que desconozcamos menos de esta institución tan bonita y significativa para Mistrato. Bien pueda venir. Bueno, parte de la necesidad de separar un poquito la educación rural de la no rural es fundamental. La educación rural tiene una connotación muy diferente a la educación no rural. Entonces partimos desde ahí. La institución educativa, Instituto Mistrato, tenía una serie de sedes educativas que estaban lejanas centro urbano y a eso genera una ingobernabilidad, primero que todo, una cantidad enorme de docentes, de sedes y ante una necesidad de mejorar la calidad educativa, desde la Secretaría de Educación tratamos de separar las sedes rurales de las sedes urbanas. Y de ahí nace esa idea de crear un nuevo centro educativo. Normalmente no se crean de una las instituciones educativas, son poquitas. Primero se crean como centros educativos para que tenga una trayectoria. Los centros educativos pueden ir hasta grado noveno. Ya la institución educativa va hasta grado 11 y tiene todas las trayectorias educativas completas. Entonces, en esa búsqueda de que la educación rural sea más especializada, de que se pueda separar un poco de ese casco urbano que genera unos modelos pedagógicos diferentes. Entonces, por esa razón se crea. Y con el centro educativo Río Mistrato es que en un determinado momento nos pusimos a observar que era un centro educativo con más de 1.300 estudiantes. Y si usted empieza a sumar, tenía más que la institución educativa La María, la institución educativa La Inmaculada y que la institución educativa Purembará. Y era centro educativo, ¿sí? Entonces no había una coherencia frente a lo que es una institución educativa. Y se le dio esa creación. Adicionalmente, para que las comunidades indígenas tuvieran instituciones con trayectorias educativas completas. Esa fue la razón. Muchas gracias, don Carlos Iván. Por acá paso a mm,
generar un espaciecito o a cumplir un espaciecito, respetar un espaciecito de las personas que nos observan y que quieren interactuar con nosotros. Nos escribe el señor Nelson Agudelo, no sé si lo conozca, acá dice: Carlitos, te felicito por tu buena explicación sobre la educación, siempre tan inteligente, un abrazo desde la distancia, ¿sí? Entonces a don Nelson, muchas gracias por, ok, entonces muchas gracias por estarnos viendo, observando y por compartirnos ese mensaje, que justamente es otra de los espacios que queremos promover, y es de ese reconocimiento, de esas felicitaciones, de esa misma admiración. Yo pienso que la sociedad constantemente, frente a su desarrollo, frente a su progreso, necesitamos esos ejemplos dignos de imitar, ¿sí? Que frente a, usted ahorita lo manifestaba, de todos ser unos actores que creamos amores y desamores, ¿cierto? O me repite nuevamente su definición, ahí cortitico: quereres y malquereres, exacto. Pero entonces sabemos que siempre la lucha de todo ser humano es propender por esos quereres, que sean más esos quereres, ¿cierto? Em, y asimismo, reitero, bajo esa naturaleza, poder reconocer lo bueno y, reitero, tratar de imitar todo eso. Bueno, entonces muchas gracias al señor Nelson por esas palabras tan bonitas, que seguramente lo llenan a usted frente a ese ser, ¿cierto? O ese ser se dignifica al escuchar estas palabras. Entonces, don Carlos Iván, siguiendo con la linecita de la institución educativa La María, permítanos conocer cuántas sedes educativas, que ahorita ya entramos a esos conceptos muy importantes de diferenciar lo que es una sede educativa, un centro educativo, una institución educativa. Entonces, permítanos conocer cuántas sedes educativas pertenecen a la institución educativa La María. Si nos puede compartir un poco ese aproximado de número de estudiantes que las integran, ¿sí? Y ya luego le preguntaré otras cositas frente a ese ejercicio como rector. Bien, pues, don Carlos Iván. Bueno, mi apreciado concejal, permítame mandar un saludo muy grande a mi apreciado Nelson y su linda y hermosa familia en Estados Unidos. Bueno, recordemos años atrás cuando cada escuela tenía su director y cada colegio tenía su director. Entonces, el Ministerio de Educación, siempre ellos han contado con unos magos para recortar presupuesto y se inventaron una agrupación de esas instituciones educativas o colegios o escuelas para que funcionaran como uno solo. Y ahí es donde entra o nacen los establecimientos educativos. Y esos establecimientos educativos los dividen en dos partes. Uno, centros educativos. Es una agrupación de varias sedes educativas, o sea, varias escuelas, puede ser, o un colegio, varias escuelas, le pegan a un colegio varias escuelas, pero tienen una característica, y es que el centro educativo no tiene todas las trayectorias educativas, como les falta alguno de los niveles, o no tiene 10 y 11 o no tiene primaria. Y es donde se llaman centros educativos. Normalmente los centros educativos iban hasta grados quinto de primaria o hasta grado noveno y tenían un director, no rector. Y luego vienen las instituciones educativas, que son aquellas que están desde transición y toda la educación básica, que es desde primero de primaria hasta grado noveno. Esa educación básica es básica primaria y básica secundaria, más la media. Esas son las trayectorias educativas completas, se llaman instituciones educativas y tienen rector. Para no hablar de centros educativos e instituciones educativas, se habla de establecimientos educativos. Eso es lo que son son cualquiera de los dos. Cada uno de estos instituciones o centros educativos tienen unas sedes y una sede principal. Esa sede principal normalmente es la más grande, normalmente, aunque no es necesario, como en el caso nuestro. Nosotros tenemos 9 sedes, donde la sede principal es la María. La institución educativa se llama La María, institución educativa La María, y la sede principal es La María, más en realidad la más grande es Nacederos, ¿sí? Que tiene todas las trayectorias
completa, es la única sede que tiene desde transición hasta grado 11. De resto, la María no tiene sino desde transición hasta grado noveno. Y Mampay tiene desde transición hasta grado noveno, no más. Solamente esas 3 sedes cuentan con secundaria. Ya el resto todas son hasta primaria. Entonces nosotros tenemos la Argentina, Barcinal, La Villar, Playa Bonita, Bajo Río Arriba, Alto Río Arriba. Esas son nuestras sedes educativas, 9 en total. ¿Sí? Y contamos, para este año contamos con 219 estudiantes. 219 estudiantes. O sea, es una institución dentro de las más pequeñas del departamento. Con otros, tenemos 15 docentes y 15 grupos. Significa que cada docente tiene un grupo. Una situación bastante difícil, porque ese docente impartir todas las asignaturas. Es un solo docente para todas las asignaturas. Pero otro elemento más delicado, en todos los grupos hay estudiantes de diferentes grados. O sea, cada grupo es multigrado. ¿Sí? Todos los de transición hasta quinto tienen un solo docente. Y los de sexto a noveno tienen un solo docente también. Entonces, es difícil para el docente, yo sé, y es difícil para estos estudiantes asumir una responsabilidad, digamos, individual frente a su grado, porque está el docente enseñando todos los grados. Es difícil, pero ahí es donde estamos empezando a trabajar unas dinámicas que tienen que ver con unas, primero, didácticas, y un grupo de didácticas que nos permita una metodología diferente que no se ha aplicado en Risaralda, ¿sí? Y a su vez, esas metodologías vayan a la par con los modelos educativos flexibles que cuenta la institución, que esas sí son provenientes del Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias, señor. Reitero, nos permite desconocer menos, ¿cierto? Desconocemos muchísimo, pero sus palabras nos permiten interactuar de una manera más apropiada con este prioritario sector como la educación. Y ese es el gran objetivo, reitero, de este espacio, de este programa. Don Carlos y Iván, de pronto recuerda 15 docentes manifestados usted, ¿verdad? La formación de esos 15 docentes, de pronto así de una manera muy general, que usted recuerde, creo que es muy importante en este propósito que tenemos de poder saber eh, esa formación muy general, reitero, que tienen los docentes, porque es el talento humano y es digamos, es el centro, es ese dinamizador que creo que es un término también muy apropiado, ¿cierto? Para los docentes que puedan darse los diferentes procesos. Entonces dinamiza los procesos de protagonista de dinamizar debidamente el proceso educativo, ¿cierto? Entonces quizás hay una pregunta muy puntual, don Iván. Bueno, tenemos en Nacederos tenemos un licenciado en ciencias sociales y un ingeniero ambiental, que son los que están en la básica secundaria y la media. En primaria está una licenciada en educación preescolar. La mayoría de los docentes de primaria son licenciados en educación preescolar. En La María tenemos un licenciado en ciencias religiosas para básica secundaria. Y en primaria tenemos una normalista. Tenemos adicionalmente un educador indígena que tiene grado 11 nada más, ¿sí? Solamente 3 docentes no son licenciados. El resto son licenciados. La mayoría, como le digo, son en básica primaria y en educación preescolar. Tenemos ya muchos docentes con maestría, especialización, en su gran mayoría cuentan con estos títulos. Buscamos que ellos, en la medida en que mejoran y se cualifican, también mejoren
sus prácticas docentes y se les exige más, lógicamente. ¿Sí? Yo quisiera, como aquí, con la comunidad educativa, dejarles un mensaje frente a lo que es la educación en la institución educativa. La educación es un triángulo. Está conformado por tres lados. Un lado es el docente, el rector, es la institución como este es un lado. El otro lado es el estudiante y el otro lado es el padre de familia. Si uno de los tres desaparece, desaparece la educación. Tenemos que estar todos hablando el mismo idioma. Y un mensaje que yo sé a veces ha sido de pronto malinterpretado y es que los estudiantes quedan muchas veces huérfanos porque el muchacho llega a la casa y el papá y la mamá le dicen, eso es lo que usted está aprendiendo en el colegio. Y el muchacho está en el colegio y le dicen, eso es lo que usted está aprendiendo en su casa. Esa pelotica se la están tirando. Y mire, la educación, en su ley general de educación, miremos la ley general de educación, artículo 5, ¿sí? Le va a dar a usted alrededor de 7, 8 numerales y en todos esos numerales le demuestra de que las funciones de la educación es formarlos integralmente, integralmente. Es una responsabilidad también del docente formar en valores, formar en ética, formar al individuo como tal, como ser. No es solo la función del papá. Miren, con esta salida de la Ley General de Educación quedó escrito lo que no estaba antes. Pero ¿qué sucedía? Antes el docente educaba de manera integral. El docente educaba en todo al muchacho y no estaba escrito en ninguna parte. Que antes de la Ley General de Educación me muestren dónde estaba que debía la institución educativa o el establecimiento educativo debía aportar una educación integral al estudiante. No lo había. Ahora sí lo hay. Y ahora estamos tirando esa pelotica a la casa. Ahorita le estamos diciendo, ah, no, padres, que usted es el que lo forma como persona. Usted es el que le inculca los valores. Perdóneme, pero la ley lo dice. Yo los invito a que en este momento digiten Ley General de Educación, Ley 115, se van al artículo 5 y lean el primer numeral. El primer numeral le va a decir absolutamente todo. ¿Cuál es la función de la educación? Don Carlos Iván, créame que comparto todas sus posturas, toda su lectura de la norma, de la ley. em, y es como una especie de paradoja de contradicción, no sé cuál sería el término más apropiado, pero pues a veces hacemos lo implícito, lo que no está explícito, ¿cierto? Pero lo que está explícito no lo hacemos. Podría ahí cerrarlo, aunque eso tiene tanto de ancho de largo como de profundo. em, pero comparto, reitero, toda su visión y lectura que hace justamente de la ley y el contexto de esa realidad que se está teniendo. Pero bueno, ya tendremos tiempo para entrar a ese detalle. Ahí ya queremos llegar, ahí a la matriz de esto, que considero es la misma ley dentro de su aplicabilidad misma. Pero yo quisiera, ya nos quedan 10 minuticos, para no extendernos más de la horita, eh, que nos hable un poco más frente a esas experiencias que ha tenido en la misma dirección de la institución educativa bajo el gobierno escolar, ¿cierto? Usted ahorita en su introducción nos da un esbozo de esa situación, pero quisiera que nos compartiera esa experiencia frente a esos espacios de participación que usted ha comenzado eh, a concienciar a esos miembros de la comunidad educativa, ¿cierto? Sí, miembros de la comunidad que son los padres de familia dentro de ese consejo escolar, ¿cierto? Dentro de ese gobierno escolar, ¿cierto? Y precisamente dentro del consejo directivo, que ahí hay unos integrantes de mucho valor, ¿cierto? De mucho valor, donde está lógicamente el rector, pero
A su vez, en su misma línea de importancia, jerarquía, pues están los representantes de los padres de familia, ¿cierto? Está un representante de los estudiantes, está los docentes, representantes de los docentes, y no sé si se me escapa de pronto alguno, del sector productivo me parece, ¿cierto? Entonces, que nos cuente un poco sobre ese gobierno escolar y la experiencia que ha tenido precisamente en la institución educativa La María frente a esa aplicabilidad. Y lógicamente, una de las palabras también de ese espacio, de ese programa, el sentido de pertenencia, ¿cierto? ¿Cómo usted ha percibido ese aumento del sentido de pertenencia, de esa propiedad, no desde un tema jerárquico o autoritario, sino de contribuir, que a veces también diferenciamos o nos equivocamos en el camino, de que sí sentido de pertenencia, pero que se diga lo que yo piense nada más, ¿cierto? Pero no en ese sentido comunitario y de consenso que se debe llegar. Entonces, precisamente eso, don Carlos Iván, esa experiencia en el gobierno escolar y ese sentido de pertenencia que usted haya percibido. Yo llego a la institución educativa y me encuentro con que el gobierno escolar está conformado por un montón de estamentos que está en el PI. Yo le digo, no, un momentico, el gobierno escolar no es ese. El gobierno escolar no está conformado sino por tres integrantes. Uno es el rector, el dos es el consejo directivo y el tres el consejo académico, no más. Ahí metían al, al personero estudiantil, metían a todo el mundo, todo lo que se llamara consejo, ahí lo metían, consejo de padres, para ellos todo era gobierno escolar. Lo primero fue reconocerlo, que está en la ley, lo primero. Lo segundo es reconocer que ese consejo directivo es el órgano supremo. El consejo directivo, por él tiene que pasar absolutamente todo. Y por eso esos integrantes se tienen que empoderar. Porque vamos a recontar esos integrantes y vamos a verlo de la siguiente manera. Institucional, que es el rector y los docentes y los que él tenga como a mano, como que él sea el jefe o que ellos sean subordinados. Y por el otro, esos otros representantes independientes, a ver quién tiene más fuerza. Porque en el consejo directivo se somete a votación y cada uno de estos miembros tiene voz y tiene voto. Entonces empecemos por un lado. Por la institución, el rector, quien lo dirige, dos docentes representantes y pare de contar. Pare de contar. Vámonos por el otro lado. Recuerde, institución 3, el resto de la comunidad cero, pero empecemos a contar tienen un representante de los estudiantes, va uno, tienen un representante de los exalumnos, van dos, tienen dos representantes de los padres de familia, van cuatro, y tienen un representante del sector educativo, que es de ahí de la comunidad, 5 contra 3. Entonces, ¿por qué una institución tiene que hacer lo que diga el rector? Ah, buena pregunta, ¿cierto? Porque esos integrantes del consejo directivo no se están empoderando, porque la comunidad tiene que empoderarse y saber para dónde va. Bueno, don Carlos Iván, personas que nos siguen, que nos observan, que eh, están analizando toda esta información que se está entregando. Y aprovecho acá, de pronto, señor abogado en proceso, dentro de esos poderes que tiene digamos, la sociedad, pues se habla de ese poder de la comunicación, ¿cierto? De los medios de comunicación. Y es justamente para generar esa información que debe ser asimilada, que debe ser recepcionada y que deba ser utilizada hacia lo bueno, consideraría, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a las personas que nos observan, las personas que nos están dedicando ese tiempo, porque esta información que don Carlos Iván, asimismo los ejemplos o la experiencia que el profesor John Jairo nos ha entregado y el reto grande es poder estarle entregando información útil, información que les permita, como dice usted, don Carlos Iván, empoderar y dejar esas posturas, esas verdades que son falsas, no sé si el término se puede utilizar, pero a veces creamos unas verdades que no son verdades, no son verdades, y, y le damos derechos a otras instituciones, a otros actores, y de pronto puede partir de esa misma desinformación, pero bueno, ahí vamos a ir abordándolo. Don Carlos Iván,
Quizás si nos puede compartir en estos minuticos esas experiencias en torno ya a proyectos pedagógicos que pueda, usted ahorita nos hacía nos ilustraba sobre las razones por las cuales hubo esa licencia a la institución educativa La María en torno a que se nota una diferencia entre la educación urbana, el casco urbano, adjudicada más a la institución educativa Instituto Mistrato, ¿cierto? Y de pronto faltaba una falta de gobernabilidad. No sé si de pronto el término también se ha acertado. Entonces, en ese entorno, en esas características, quizás esos proyectos, ¿sí? Esas experiencias que se han dado ahí dentro de la institución educativa de La María, relacionado a esa formación integral, a ese conocimiento del sector rural, ¿sí? Frente a ese mismo conocimiento del gobierno estudiantil, que ya es otro espaciecito, ¿cierto? No sé, si nos quiera compartir un poco más sobre esas experiencias ya en torno a lo pedagógico y a ese crecimiento de la institución plenamente en esos minuticos que no hace falta. Y ya luego iremos con una última preguntita, don Carlos Iván. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que los modelos educativos flexibles tienen generan una conformación diferente al interior del aula. Y ahí es donde viene un gobierno de aula, un gobierno estudiantil, donde vienen unas condiciones diferentes en escuela nueva, por decir algo. Entonces, ahí viene uno, no son, no entran a reemplazar al gobierno eh, escolar que nosotros conocemos y que acabamos de hablar, no, pero es una organización al interior del aula que permite ese modelo educativo flexible. Es espectacular si se sabe utilizar, porque no es tan vertical, no es yo como docente estoy por encima y hay una jerarquía vertical, no es horizontal. Hay un cogobierno del docente y sus estudiantes que es espectacular. ¿Qué he pretendido yo? Es que en cada aula haya un tablerito pequeño para cada grado y que hayan los CRA, que son los centros de recursos académicos, para que cada estudiante de cada grado tenga ahí herramientas para trabajar y tenga sus guías. Fundamental que el docente cree unas guías, que tenga un material didáctico con el cual se le plantea un problema al estudiante y lo resuelva y ese problema sea pertinente con su entorno. Entonces las matemáticas, si vamos a estudiar áreas que tienen que ver con sembrados de café. Si vamos a mirar una pendiente donde vamos a utilizar las funciones trigonométricas, hombre, salgamos ahí que tenemos pendientes y vamos a hallarle la pendiente a esos terrenos en donde están las sedes. Todas nuestras sedes tienen terrenos aledaños y a cada una de ellas les podemos encontrar la pendiente. Mire que va a ser muy chévere coger y decir para qué sirve el seno, coseno, tangente, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos decir, una educación pertinente para que el estudiante se vincule a la producción agrícola, para que ame la tierra, para que empiece a conocer su entorno, porque hay una historia que tiene que ver con estos terrenos. ¿Sí? La geografía influye mucho, ambas cosas, historia y geografía, ciencias sociales, tienen mucho que ver con los cultivos, con la producción, con la venta, todo eso tiene que ser pertinente. Allá es donde yo quisiera que llegáramos con nuestros docentes y nuestros estudiantes. El sábado pasado tuvimos una asamblea de padres, tuvimos 20 asistentes y los padres daban algunas recomendaciones. Ellos también saben qué quieren y ellos también reconocen, a ellos también se les hace preguntas. Los muchachos aquí están, lo que aprenden en la institución lo están llevando a la casa y le están diciendo al papá, papá, fumigue de esta manera que es mejor. Papá, vamos a medir el terreno de esta medida para que sepamos cuántos palos de café podemos sembrar. ¿Y qué están diciendo los padres? Los muchachos están llevando eso con lo que se aprende en la institución, ¿sí o no? Ah, sí ve, ahí ya hay una deficiencia. Ahí ya estamos diciendo, venga, tenemos que mejorar en algo. No tenemos pertinencia y no podemos, lo más importante, nosotros no podemos educar aquí a jóvenes para que se vayan a buscar trabajo a la ciudad. Es lo peor que podemos hacer. ¿Sí? Ellos se deben quedar aquí y deben potenciar esos cultivos
deben mejorarlos, ellos deben permanecer aquí en el campo. La ciudad es peor, la ciudad no les conviene, téngalo por seguro. Y ese mejoramiento se tiene que hacer desde la institución educativa. No, don Carlos Iván, es imperdonable que yo pase por alto ese mensaje suyo, ¿sí? Es imperdonable, porque esa es una de las reflexiones que ha tenido un gran terreno en el Consejo Municipal y es en medio de las herramientas que se tienen desde el discurso, desde el diálogo, que pasarían a ser esas herramientas que, que el sistema político, aquellos liderazgos que se forman a partir de una elección popular, se pueda compartir o se pueda entregar a la misma comunidad. Entonces, diálogo, discurso. Y es justamente eso, el poder hacer un llamado a disminuir, ralentizar, contrarrestar esa ausencia o esa movilidad del sector rural hacia un sector urbano, entiéndase un casco urbano como es la parte de Mistrato, ¿cierto? Pero también hacia otros municipios más cercanos a un área central como es La Virginia, Dos Quebradas, Santa Rosa o propiamente capital como es Pereira. Eso ha sido un discurso, reitero, ha sido un diálogo constante del Consejo Municipal que hemos querido llevarlo hacia esos espacios como las juntas de acción comunal, como es el mismo colegio y en los hogares. Ahorita estamos en un proceso de CMJ, Consejo Municipal de Juventudes, y hemos abordado también con ellos esa reflexión. De antemano le agradezco por fortalecer esa visión, porque es una persona que viene de ciudad, ¿cierto? Una persona que hizo su proceso académico en la ciudad, que hizo su proceso también como perteneciente a una ONG y que llegue a un espacio tan necesitado como el municipio de Mistrato. Quiero extenderme un poquito, don Carlos Iván, por eso le mencionaba que imperdonable no hacer eh, como compartir esa postura, ¿cierto? Y eso que está sucediendo, porque hace poco, creo que fue el diario, donde compartía que uno de los municipios que están em, teniendo más o llevando a cabo esa característica de abandono del campo, es justamente Mistrato y Pueblo Rico, ¿sí? Y que eso a lo largo va a llevar o está en riesgo o se comienza a visualizar un componente de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, porque entonces es una obviedad, el sector rural es donde produce los alimentos, entonces si no producimos alimento, si no vemos la producción de alimentos como un medio de generar economía también y lógicamente a partir de la economía un bienestar en la calidad de vida, eh, pues entonces imagínese qué va a pasar principalmente con el área urbana del municipio de Pistrato. Todos los alimentos van a venir, ¿cierto? De otros municipios y por lo tanto van a ser más costosos, ¿sí? Entonces, estamos hablando desde algo tan básico como es la soberanía alimentaria, más que una seguridad alimentaria, según algunos conceptos que nos han compartido, soberanía alimentaria. Entonces, es muy preciso, muy conveniente ese tipo de discurso, ese tipo de posturas, que se pueda difundir y que los pares de familia, que los mismos estudiantes y todos los actores de la comunidad comencemos a fortalecer esas posturas, ¿cierto? E ir orientando justamente la educación como vía de desarrollo, como vía de progreso hacia esa misma lineecita. Entonces, por eso le manifestaba a don Carlos Iván que era imperdonable no profundizar un poquito en ese sentido. Y muchas gracias, reitero antemano. Don Carlos Iván, ya como ñapa, ya pasamos la horita. Sabemos que en tiempo de comunicación, en el tiempo dedicado a la comunicación, no podemos extendernos porque perdemos la audiencia. Eh, una ñamba que creo que usted ya ahorita nos da un poco eh, su concepto, ¿cierto? Su respuesta, pero quiero hacer claridad ya para finalizar, agradeciéndole inmensamente y también permitiéndole a usted que cierre el programa, agradeciendo a Edgar, una persona que siempre ha sido muy receptora de los mensajes, de la necesidad de utilizar adecuadamente, o mejor dicho, utilizar este canal comunitario, aprovecharlo de muy buena manera, ¿cierto?
por todos esos beneficios, características. Es una ventaja que tenemos Mistrato tener un canal comunitario y siempre Edgar ha sido un receptor de esas buenas, de esas ideas para difundir información. Al Consejo Municipal, lógicamente, este programa nace del Consejo Municipal. Al profesor John Jairo, que espero nos esté viendo, nos esté siguiendo, e invitando a todas las personas para que nos sigan dentro de 15 días e invitarlos para que repliquen el mensaje, reitero, y lógicamente agradecerles también por ese espacio que nos han brindado, por ese tempito que nos han brindado. Entonces, señor, ñapa, ¿sí? ¿Qué es educar? ¿Sí? ¿Qué es educar? Y antemano, don Carlos Iván, muchas gracias, ha sido muy grato este diálogo, ha sido muy grato este diálogo, ha sido de muchas enseñanzas, esperamos que se conviertan en muchos aprendizajes y que nos permitan ser mejores actores de la educación y de ese camino hacia la calidad de la misma. Entonces, muchas gracias. ¿Y qué es educar para Carlos Iván? Bien pueda, Carlos Iván. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle al señor Edgar este trabajo, felicitarlo a usted, porque yo le digo a todos los seguidores, este paso es fundamental para el mejoramiento. Téngalo por seguro que va a ser una gran herramienta. Felicitaciones a usted, concejal, al consejo del municipio de Mistrató. Y hablemos de la palabra educar. La palabra educar tiene un origen en dos conceptos. Uno es cuidar, proteger, y el otro es extraer. Entonces, cuando nosotros decimos extraer, es sacar lo mejor de esa persona que está en ese proceso de educación. Y cuando nosotros decimos extraer, es contrario a introducir, que es lo que el docente tiene que pensar. Él tiene que llevar, el docente está introduciendo en el estudiante un montón de conocimientos fijos, no variables, que no generan pensamiento crítico, que no generan creatividad, y la educación no es esa. La educación es permitir a ese estudiante que viva experiencias, que él pueda generar una crítica. Y lo que más me gusta a mí del origen es esa palabra extraer, sacar lo mejor de cada uno. Entonces, agradecerles a todos estos seguidores y por favor multiplíquenlo. Esto es una herramienta fundamental si queremos mejorar la educación en nuestro municipio. Mistrato es hermoso, es divino. Vamos a hacerlo más grande con gente bien educada. Felicidades para todos.